sanidad en el nombre de Jesús. Veíamos en nuestra conferencia anterior, hablando de los modelos emocionales, nuestro esquema original que nos enseña la característica del ser humano. Nosotros tenemos dos modelos de vida totalmente distintos. El modelo original, nuestra esencia real, que es el modelo espiritual. Nosotros somos en principio espíritu, pero no se nos ha vendido la idea de que nosotros somos en principio espíritu y que andamos por el mundo siendo espíritu, que vivimos en el mundo siendo espíritu, pero es como que si fuéramos un espíritu camufleado dentro de un robot, dentro de nuestro modelo físico. Nuestro modelo físico, nuestra estructura física, compuesta de la parte muscular, quiero decir carnal, de la parte ósea, la armadura, de la carne, del cuerpo, de lo físico, nuestra parte psicológica, donde está principalmente la parte emocional, y de esa parte emocional se va a derivar nuestra característica conductual y nuestras actitudes de vida. Esa parte donde hemos estado inmersos, queriendo aparentar en el mundo que somos cuerpo nada más, y olvidándonos de nuestra esencia original, que es el espíritu, nos lleva a modelos de vida que no voy a repetir ahora, que les invito a que traten de ver por YouTube de Ere Belmonte, la conferencia anterior. Es bien explícita y a mi juicio una de las mejores conferencias que yo he dado en mi vida. Veíamos pues que en el modelo físico, en el modelo mal llamado carnal, porque, insisto, no es carne solamente, hay hueso, hay parte psicológica, y entonces no es carnal, es física. Eso lo utilizan muchas personas con una intención peyorativa, dándole preeminencia a la parte física. De tal manera que la parte física nos quitó lo que en principio Dios nos dio para nuestra parte espiritual. Y Dios nos dio para nuestra parte espiritual bienes que podemos llamar, y le llamamos en algunas teorías psicológicas, los 4 bienes. Esos 4 bienes que son tiempo, información, bienes físicos o materiales,
Y el amor ágape, el amor, insisto, ágape porque es de Dios. Y el amor de Dios es un amor ágape. Leímos nosotros en la conferencia anterior la característica del amor ágape, que está en la primera carta de los Corintios, y que lo podemos ver en el capítulo 13. Allí nos habla de la preeminencia del amor. Pero en ese capítulo 13 de la primera carta de Corintios, donde nos habla del amor de Dios, que es el amor ágape, nos dice en principio, en los 3 primeros versículos, lo que no es amor, pero que lo instrumentamos creyendo que es amor. Dice aquí, en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No hay una situación emocional auténtica, sana. Quiere decir, no hay amor. Y en el versículo 2 nos dice, y si tuviese profecías, o sea, tengo dado por Dios la posibilidad de ver más allá de las cosas. Si tuviera profecía y entendiese todo lo misterio, tengo sabiduría. Y toda la ciencia, tengo el don de ciencia. Y si tuviera toda la fe, tengo fe en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que pudiera con esa fe trasladar montes. Y si no tengo amor, nada soy. No importa la fe, no importa el don de profecía, no importa el don de ciencia, no importa lo que puedo hacer con los dones que Dios me dio. Si los uso sin amor, nada soy. Dice el tercer versículo, y si repartiese todos mis bienes, me refiero a los bienes materiales, a los bienes físicos, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, muerto, en sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. Todo eso se puede hacer aún sin tener amor. Porque el amor realmente es el amor ágape de Dios. Un amor que Dios sembró en nuestro espíritu al hacernos a su imagen y semejanza. Yo lo decía en la conferencia pasada, una vez más. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros que estuvimos en la mente de Dios antes de la formación del mundo, antes de la formación del mundo, Dios nos había predestinado a los seres humanos para glorificarle, para alabarle, para bendecirle, para tener una relación de intimidad con nosotros. Y para ello, Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Dios es espíritu. Y si Dios, que es espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo espíritu. Y si Dios
que es amor, porque Dios es amor, así lo dice la palabra de Dios, y nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo amor, para entrar en una relación de intimidad con nosotros. Por eso hizo al primer hombre de su familia, a Adán. Lo hizo del polvo de la tierra. Y yo se lo he dicho en otras oportunidades, en muchas otras conferencias, que cuando nos movemos dentro de un modelo cientificista, cuestionamos a la Biblia porque dice que somos hechos del polvo de la tierra. Y una vez yo escuché a una persona muy encumbrada, de lo más alto encumbramiento del mundo, decir que ya en este tiempo no se podía decir que el hombre fue hecho como un muñeco de barro del polvo de la tierra. Decir eso es no conocer, no tener idea, no tener fe de lo que es el poder de Dios. Un poder que se manifestó en principio al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, de la persona más poderosa de ese tiempo, sacándolo del poder de la persona más poderosa de ese tiempo, que era el faraón. Y Dios mostró en el faraón su poder, hasta el punto que le advirtió que si no dejaba salir a su pueblo, todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Pero le ordenó a Moisés que pusiera en el dintel de las puertas del pueblo de Israel, que estaban de esclavos en Egipto, que pusiera en el dintel de las puertas sangre de un cordero sacrificado, para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa. Todos los primogénitos que no estaban cubiertos con la sangre del cordero murieron, incluyendo al hijo del faraón, que se esperó y le dijo al pueblo de Israel que se fuera, y le dio todo su dinero que tenía almacenado, que se fuera. Y después entró en furia y en rabia por la muerte de su hijo, y comenzó a perseguirlo. Y después de todas las obras que Dios hizo para mostrar su poder, faltaba una más. Y le dijo a Moisés que usara la vara que él le dio. Y Moisés con la vara abrió el mar. Y el pueblo de Israel pasó por el fondo del mar en lo seco. Y cuando los carros del faraón pretendieron seguirlo para matarlos, el mar se cerró sobre ellos. Y todos desaparecieron en el mar. Carros y también caballos y también conductores. Allí Dios probó su poder en aquel tiempo. Pero todavía hay personas que no creen que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Desde hace muchos años, yo estoy diciendo en muchísimas conferencias que nosotros sí fuimos hechos del polvo de la tierra. Y comencé a decirlo por allá en la década del 80. No hace mucho tiempo de eso. Cuando yo, estando en una ciudad, en la ciudad de Puerto Rico, tuve relación con esa persona que le dije que le oí decir, era un representante de una autoridad, de una jerarquía muy grande, que ya no podíamos, que esa jerarquía tan grande dijo, y salió en los periódicos, que no podía seguirse sosteniendo que el hombre fue hecho del polvo de la tierra.
como queriendo dar pies al hecho de que el hombre puede haber sido un proceso evolutivo. Y yo lo que le dije en ese momento fue, bueno, de una cosa yo estoy seguro, no soy descendiente del mono. Y me reí con él. Pero en la otra conferencia que di, expliqué esto. Y nunca lo había dicho sino después de esa conversación. En la sangre que baña la placenta, le estoy hablando de la década del 80, comenzando la década del 90, que yo daba cursos por allá por Puerto Rico y por Miami y por otros países de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, yo dije que en la sangre que baña la placenta había cromo, potasio, hierro, magnesio, fósforo, calcio, todos esos elementos que dan vida, que se encuentran diluidos en la sangre que baña la placenta, también se encuentran en el polvo de la tierra. Y si se encuentran en el polvo de la tierra, yo pienso que nosotros hemos sido hechos en el vientre de nuestra madre del polvo de la tierra. Bueno, es como tratar de entender que en la sangre esas sustancias minerales que dan vida, que se encuentran en el polvo de la tierra, también se encuentran diluidas en la sangre. Y eso me muestra a mí el poder de Dios. Y Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre, tejió nuestras entrañas es lo más profundo de nosotros. Y lo más profundo de nosotros no es el hígado, no es el páncreas, no son los pulmones, no es el estómago, no son los intestinos. Eso es lo que llamamos algunos de nosotros a las entrañas de los animales. Pero las entrañas de nosotros es nuestro espíritu. Dios sembró en nuestro espíritu su modelo emocional, básico, fundamental, que es el amor. ¿Por qué digo básico, fundamental? Porque Él es amor. Y yo le decía en la conferencia pasada, hablando de algunas otras teorías psicológicas que yo promocioné mucho en otro tiempo, que di muchos cursos de ellos. Yo le decía que para mí en este momento, en este tiempo de mi vida, la única emoción auténtica que existe es el amor. Y derivada del amor, les decía en la conferencia pasada, véanla en YouTube, derivada del amor, puedo entender o aceptar también como auténtica la tristeza. Porque la tristeza es como un sonido, como una campanada que me alerta, algo está pasando, vuelve a mí. Fíjense lo que acabo de decirle. Es como una campanada que me alerta, algo está pasando, vuelve a mí. Pero aprendimos en el mundo a no volver a Dios. Aprendimos en el mundo a tener otros dioses, a hacer idolatría de nuestras figuras parentales. Papá, mamá, abuelo, hermanos, tíos, hermanos mayores, tíos, etcétera, etcétera. Comenzamos a hacer idolatría de ellos. Desde el vientre. La Biblia dice que el impío es apartado desde el vientre. No en el vientre, como dicen algunos predicadores. Y yo me sentía un poquito cuestionado cuando comencé a decir eso, porque yo sé que iba a ser atacado. Pero imposible que sea en el vientre, porque Dios no teje impiedad ni porquería. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo amor. Somos hechura de Él, no somos impíos. El impío es apartado desde, y desde quiere decir después de. Así nos formó el mundo, en la naturaleza adánica del hombre.
El modelo emocional del hombre es una naturaleza adánica que viene de generaciones anteriores. En mí viene de mamaíta y de papaíto y de los que me sirvieron de figuras parentales, que pudieran no ser mamá ni papá. Pudieron haberse muerto los dos, yo quedar pequeño con padre sustituto. Pero lo que me enseñaron a mí, el modelo emocional, lo aprendieron de otros, de mis abuelos. Y mis abuelos lo aprendieron de otros, de mis bisabuelos. Y mis bisabuelos lo aprendieron de otros, de mis tatarabuelos. Y pare de contar. Porque si fuéramos a echarle la culpa a alguien de lo que nos hicieron nuestros padres, tendríamos que llegar a los tatarabuelos y después pasar más allá y llegar casi a Adán y Eva. Ellos son los culpables. Pero porque ellos fueron los responsables de este modelo emocional, naturaleza adánica. Es importante entenderlo. Por eso nosotros tenemos que romper en nosotros una maldición generacional. La Biblia lo dice de este modo: el impío es apartado desde el vientre. Y Dios dice en su palabra, en el libro de Éxodo 20, donde están los mandamientos de Dios, Dios da como primerísimo mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Es importante. Es importante. Lo vemos en Éxodo, en el capítulo 20. Muchas veces nos hacemos diferencia, y yo he escuchado a muchos que hablan de que en contra de los psiquiatras y de los psicólogos. Señores, el psicólogo y el psiquiatra por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Éxodo, en los primeros 3 versículos, dice, en el primer versículo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, : yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estaba hablando de que él era Dios y era todopoderoso, mucho más que el faraón. Y entonces dice en el versículo 3 el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imágenes de nada de lo que hay, ni semejanza de lo que hay en los cielos, ni siquiera de él mismo, imágenes de él mismo. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, los sacó de Egipto, celoso, los cuidó, que visito la maldad de los padres, era lo que le quería decir, sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y luego agrega una bendición: y hago misericordia a millares, o sea, siempre, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A millares. Interpreto yo siempre. ¿Por qué digo siempre? Porque lo que me explica la Biblia luego es que Él me bendice con toda bendición. Con toda bendición. Señores, toda bendición quiere decir toda.
No hay nada que falte como bendición. Toda bendición en los lugares celestiales. Hay una información que hay que entenderla, hay que interpretarla en los lugares celestiales. No aquí en la tierra. No quiere decir que no nos bendiga aquí en la tierra. Por supuesto que nos bendice donde Él quiere bendecirnos. Y nos da lo que Él quiere darnos. Porque Él dice que Él es dueño de toda la creación, de todo lo que está debajo del cielo. Si es dueño de todo, es dueño de los padres, de los hijos, de los nietos, de tutirimundi, de todo objeto, de todo material, de todo. Es dueño. Es Dios único. Y lo importante es que nos dice en la Biblia que Él nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales. Y nos lo dice hablándonos en el libro de Efesios, cuando dice que Él con su poder nos hace hijos adoptivos. Óiganme, amigos, nos hace hijos adoptivos, porque el hijo legítimo de Él, el unigénito y el primogénito, es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad Divina, Dios venido en carne. ¿Por qué digo Dios venido en carne? Porque la Biblia me lo enseña. La Biblia me dice claramente, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. El verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿A qué vino el verbo? ¿A qué vino Dios? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A cumplir una dirección del Padre. Él dijo, yo lo que hago es lo que mi Padre me mandó. Lo que yo digo es lo que oí de mi Padre. ¿A qué vino? A salvar a todos los hombres que se habían perdido. La Biblia lo dice de otro modo distinto. A salvar a las ovejas perdidas de su pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo donde Él quiso formar para Él, pero que lo desobedeció, como lo desobedeció Adán. Porque Él le dio una orden a Adán: no comerás del árbol del fruto del bien y del mal. Y Adán comió. Le hizo caso a la mujer, a Eva. Yo siempre he dicho que le vendió su primogenitura por un fruto, o quién sabe por qué se la vendió. Debe se portar en la buena con ella. Pero eso mismo hizo Esaú en otro tiempo. Se le vendió la primogenitura al hermano por un plato de lenteja. Y Dios lo apartó. Así también pasó con Adán. Pero el hecho que Dios lo haya apartado, óiganme bien esto, no quiere decir que Dios lo condenó. Le dijo, el día que del fruto del árbol coma, ciertamente morirás. La gente puede decir, pero no se murió, siguió caminando en el cuerpo. La muerte no es la muerte del cuerpo. Quitémonos esa idea de la cabeza. Nuestro cuerpo ha muerto, bueno, el que tiene 70, 80 años ha muerto 80 veces. Bueno, 80 veces no, 80,000 veces. Porque cada 15 días, cada 3 días se regeneran células de nuestro cuerpo. La mucosa, los huesos, cada 3 meses se regeneran células de los huesos.
O sea que los huesos que yo tenía el año pasado no son los que tengo ahorita. O sea que mi cuerpo ha ido muriendo. Ha ido muriendo. Y yo he ido regenerando mis células, regenerando mis células. Después hablamos y pensamos que somos como las águilas. Bueno, pero es que somos ya, hemos sido ya. Nuestro cuerpo actual no es el que teníamos cuando nacimos. Nuestro cuerpo físico. Y es importante entenderlo. Fuimos bendecidos con toda bendición, con toda en las regiones celestiales. Esas personas que murieron en pecado, Dios quiso reconstruir su pueblo. Quiso salvar en Noé. Quiso formar un pueblo en Abraham. Pero todos fueron cayendo una y otra vez. No seguían la dirección de Dios. Y al no seguirla, desobedecerle, eran apartados. Entraban en muerte, pero no en muerte física, en muerte espiritual. Y muerte espiritual quiere decir apartado de Dios. El espíritu es apartado de Dios. Y como bueno no hay ni uno, así lo dice la Biblia. Todos sean apartados. Y todo, dicho en la palabra de Dios, quiere decir todos. Bueno no hay ni uno. Todos se han apartado. Pero ¿cuál es todo? Nuestro espíritu al pecar se aparta de Dios. Dios lo aparta de él, como apartó a Adán, como apartó a los descendientes de Noé, como apartó a los descendientes de Abraham. No me atrevo a juzgar a nadie en particular. Pero como no le obedecían, vino él, Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad Divina, a salvar a la humanidad. ¿Qué quiere decir la humanidad? A todos los seres humanos que lo acepten a él como Señor y Salvador. Que lo acepten a él y cumplan su mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Los mandamientos que dieron a Moisés. No fueron esos mandamientos. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da un nuevo mandamiento. Y el que nos dé un nuevo mandamiento no quiere decir que Él derogó los anteriores, abolió los anteriores. No. Él nos dio un nuevo mandamiento. Pero en ese nuevo mandamiento nos dice claramente lo que Él espera y espera de nosotros. Y nos lo dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. ¿Y cómo nos lo ha mandado? Ahí está. Con el amor ágape. Él nos los mandó con el amor ágape. No es un nuevo mandamiento, es el mandamiento de todo el tiempo. Dice, ama al prójimo como a ti mismo.
Y eso quiere decir perdonando, como yo lo he perdonado. Nuestro Señor Jesucristo dio su propia vida por nosotros. Y su mandamiento es que creamos por fe en la obra de Él, muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados. Y al Él morir por nosotros, y nosotros creerlo por fe, porque fe es creer en lo que no se ve, y aceptamos el sacrificio de Él como pago de nuestro pecado, Dios nos da, óiganme, nos da potestad de ser hecho hijo de Dios. Potestad quiere decir derecho. Dios nos da el derecho de ser hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por una obra mía, no porque yo sea bueno o malo en el mundo, me voy a salvar o me voy a condenar. Me voy a salvar si acepto por fe la obra de Cristo, pagando por mi pecado. Y me voy a condenar si rechazo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando acepto por fe, dice la Biblia que la salvación es por fe y no por obra humana. No por obra para que nadie se gloríe. Toda obra, toda gloria y toda honra es de Dios. Nos salvamos por la gloria y por la honra de Dios, para que nosotros le damos a Él, porque nos salvó. Toda la obra la hizo Él en la cruz del Calvario. Nosotros debemos tener creencia en eso, fe en eso. Y al tener fe, Dios nos da el derecho, nos da potestad de ser hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, en el momento mismo en que eso sucede, el Espíritu Santo de Dios, óiganme, eso estaba planificado en la dispensación de los tiempos del Hijo, cuando el Hijo venía en su tiempo a actuar aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona en la Trinidad Divina, hace templo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, cuando aceptamos a Cristo, es templo del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él no habita en templo hecho por mano del hombre. En ningún edificio donde vamos a adorarle, Él no habita allí. Él habita en el espíritu de los que van a adorarle. ¿Estamos? En un objeto físico, pero Él habita en el espíritu que Dios hizo para su gloria, para su honra, para su alabanza. Y está claro, en Efesios nos dice claramente que nosotros fuimos diseñados para alabarle, para glorificarle, para bendecirle. Y hay 3 bendiciones distintas, una para el Padre, una para el Hijo y una para el Espíritu Santo. Ahí está claramente en Efesios. En el capítulo 1, sorprendente. Entonces, nosotros fuimos diseñados en espíritu para alabarle, glorificarle y bendecirle. Pero cuando salimos desde el vientre, cuando salimos del vientre de nuestra madre, desde el vientre, comenzaron a crear en nosotros una naturaleza emocional diferente. Y entonces nos olvidamos de quiénes somos. Nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que el hombre que se mira en el espejo y se olvida de quién es al retirarse, es como las olas del mar que son llevadas de un lado a otro por el viento. Porque yo me miro en el espejo y me miro y creo que ese soy yo. Yo muchas veces lo he dicho, este que ustedes están viendo aquí no soy yo. La gente se ríe.
Y a veces lo he dicho en algunos cursos, no vayan a creer que estoy loco. Pero este no soy yo. Porque yo soy mi espíritu y ustedes no están viendo mi espíritu. Por eso es claro. Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué nos hizo a su imagen y semejanza? Interpreto yo. El primogénito es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo. ¿Por qué vino a salvar a su pueblo? Para que fueran hijos de Dios en Cristo Jesús. Los que lo aceptaron, siendo pueblo, ahora son hijos. Los que no lo aceptaron, seguirán siendo pueblo, pero nunca hijos. Porque para ser hijo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? Del reino de Dios. Yo soy el camino. ¿El camino de quién? Del reino de Dios. Yo soy la puerta, el camino, la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. No hay otra verdad. Yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la vida? Estar cercano a Dios. Nuestro espíritu al lado de Dios, cercano a Dios, tiene vida. Y cuando el Espíritu Santo hace templo en nuestro espíritu, nos da vida. Y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir vida en abundancia? Vida por una eternidad. ¿Qué quiere decir vida por una eternidad? Entiendan, nuestro espíritu fue diseñado por Dios para ser eterno. Nuestro espíritu es eterno. Y va a vivir, va a estar eternamente existiendo. Si tengo vida, tendré vida eterna en el reino de Dios. Si no estoy con Dios, tengo muerte eterna, tormento eterna en el mundo de Satanás. ¿Cuál es el mundo de Satanás? El infierno. ¿No crea en el infierno? No crea, pero para allá va. El lago de fuego, que fue diseñado para Satanás y sus demonios, no para los hombres. Los hombres fueron diseñados para vivir en el reino de Dios con Dios. Y cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da potestad de ser hecho hijo de Él. Vida eterna en el reino de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Para eso hay que tener fe, nada más. Y amarnos los unos a los otros, como Él nos lo enseñó. ¿Cómo me lo enseñó? Con el amor ágape. ¿Por qué sembró en mi espíritu? ¿Por qué hizo mi espíritu? ¿Por qué vino Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? A salvar al mundo. Nosotros, hijos de Dios en Cristo Jesús, debemos salvar al mundo. ¿Qué quiere decir salvar al mundo? Hacer como creyeron los israelitas de aquel tiempo, que el Mesías venía a libertarlo del imperio de aquella época, del emperador de aquella época, el imperio romano. Dios no vino a libertar a los israelitas del imperio romano. Ni está viniendo en este momento a la vida de un niño que esté naciendo en este tiempo. De ninguno de nosotros que hemos nacido en este tiempo. No ha venido Dios para libertarnos de ningún imperio. Vino a libertarnos del imperio de la muerte, o sea, de la existencia eterna apartado de Él. Para llevarnos a la vida eterna. Y vida, repito, es vida y vida en abundancia por una eternidad. El pecado ya no tiene poder de muerte sobre nosotros. Señores, ese es el poder de Dios. El poder de Dios se manifestó en aquel tiempo sacando a Israel de Egipto, pero ahora en este tiempo se manifiesta resucitando a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y fue enterrado, y el tercer día resucitó de los muertos. Y cuando Él resucitó, muchos que habían muerto antes lo vieron caminando
salieron con él del Seol, donde están los muertos. Yo siempre he dicho, a lo mejor ahí salió Abraham, porque de que tenía pecado tenía, porque bueno no hay ninguno, dice la palabra de Dios. Ahí salió David, porque tenía pecado tenía, y están hasta escritos en la Biblia. Ahí salió Salomón, porque de que tenía pecado tenía, y están escritos en la Biblia. Ahí salió Rahán la ramera, de la cual David es descendiente. De que tenía pecado tenía. De allí a lo mejor salió también Ruth, la moabita, de la cual David fue descendiente. ¿Por qué digo de la moabita? Porque la raza de los moabitas era una raza maldita por 11 generaciones, pero ella fue bendecida, porque Dios tiene misericordia para todo aquel que lo busca. Y ella lo dijo claramente, se lo dijo a Ruth, a Noemí, perdón. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Aceptó a Dios y Dios la bendijo. De su descendencia nació David, y de la descendencia de David nació Cristo, en la carne, no en el espíritu. Y nosotros somos hechos en espíritu por el poder de la boca de Dios. El poder de la boca de Dios, de la palabra de Dios, formó nuestro espíritu para su gloria, para bendecirle, para alabarlo. Y nosotros nos hemos apartado desde el vientre, porque comenzamos a tener otros dioses. Nuestros padres nos enseñan a idolatrar. Nos enseñan el modelo del mundo. Y entonces, lo que me dio Dios como bienes espirituales, lo transformamos en bienes materiales. ¿Qué quiere decir que lo transformamos en bienes materiales? Dios me dio bienes espirituales. ¿Por qué digo bienes espirituales? Porque me dio tiempo de vida, me dio información, conocimiento, me dio bienes físicos, materiales, y sobre todo me dio amor ágape. Como todo eso, como dones espirituales. ¿Por qué? Porque era para buscar espíritus que se habían apartado de Él, para servirles. Y nosotros lo usamos como bienes negociables. Y está escrito en algunas teorías psicológicas, tenemos 4 bienes para los negocios de la vida. No fueron para los negocios. Fueron para usarlo en el amor ágape de Dios. Tiempo, información, bienes materiales y el amor ágape. Nosotros lo veíamos en la conferencia pasada. Cuando no usamos esto en el amor ágape, se van a formar conflictos que en nuestra mente, este es un esquema sencillo de la mente, donde hay una parte consciente, sabemos lo que está pasando, y una parte no consciente, que no sabemos lo que pasa. Y entre los dos espacios hay como un campo de fuerza que impide que el contenido inconsciente pase a la conciencia. ¿Cómo lo impide? Porque hay forma de impedirlo, hay forma de actuarlo. ¿Qué forma? Bueno, voy a ocupar lo que se llama
en el modelo psicológico defensas. Del inconsciente. Reprimimos el conflicto, lo hundimos en el inconsciente. Represión, reprimimos. Y en algunos casos más graves, lo negamos. Negamos. Yo en estos días vi a una señora que le dije que viniera a la conferencia. Por supuesto que yo sabía que no iba a venir. Si está por ahí, que no diga nada. Porque ella pretende que todos sus problemas son porque el hijo no la quiere. Semejante idolatría. Y ella me pidió una cita para el hijo y una cita para ella, pero la de ella primero, para que viera la desgracia que tiene. Cuando yo le vi el rostro, yo le vi la desgracia en el rostro. Tiene un mandato de soledad. Tiene un argumento de no pareja. Tiene un argumento de no familia. En su rostro está reflejado. Yo lo veo en el rostro. Dios me dio ese don. Puedo leer los modelos emocionales en el cuerpo de las personas. Entonces yo me di cuenta y le digo, no señora, es que me están tratando como una depresión, pero yo no estoy deprimida, es porque mi hijo que lo otro. Le digo, señora, es que me mandan medicina y eso no me hace nada. No señora, no le va a hacer nada ninguna medicina de esa. Usted lo que tiene es que aprender a que usted puede vivir bien con su hijo, sin su hijo o a pesar de su hijo. Porque su hijo no fue traído al mundo para usted. Porque el problema es que creemos que nuestros hijos son nuestros. Nuestros hijos son nuestros. No son nuestros. Dios usó a la Virgen María para traer su hijo unigénito al mundo. También usó a la mamá de nosotros para traernos a nosotros al mundo. Nuestro espíritu vino a través del vientre de una mamá. Pero Dios lo hizo con el poder de su boca, a su imagen y semejanza. Sembró en mi espíritu su amor ágape. ¿Para qué sembró en mi espíritu su amor ágape? Para que yo me apropiara de él y lo guardara en una caja fuerte, que nadie me lo robe. No, para usarlo en mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Ser manso es estar sujeto a la palabra de Dios. En mansedumbre es obedeciéndole a Él en su palabra. Para usarlo en misericordia, en piedad, en benignidad, en humildad. ¿Por qué en humildad? Porque cuando tú me ofendes y me ofendes y me ofendes, como ofendieron a nuestro Señor Jesucristo en la presencia de Pilato, Él guardaba silencio en humildad. Cuando quisieron defenderlo, Él dijo, tranquilo, si yo quisiera, legiones de ángeles vinieran a defenderme. Él en humildad. Lo bofetearon, lo escupieron, lo afuetearon, y Él pudo haber hecho así. Y todo se acababa. Más aún, antes de que se cumpliera eso, que ya estaba destinado por Dios antes de la fundación del mundo, porque Dios es un eterno presente. Dios sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Él conocía a Dios, y eso, cuando Cristo vino, ese era un misterio que lo dio a conocer en ese momento. Eso lo dice el libro de Efesios en el capítulo 1. Qué gran libro es Efesios. Estaba escondido desde todos los tiempos. En ese tiempo, en la dispensación del tiempo del Hijo,
se aclaró el misterio, que todo el que acepte a Cristo como Señor y Salvador y que nos amemos los unos a los otros, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya se acabó el problema. Dios vino a resolverlo. Pero nos dejó a nosotros, a sus discípulos, encargados del resto. Les dijo a sus discípulos de aquel tiempo: id y predicad el evangelio de las buenas nuevas. ¿Cuál es el evangelio de las buenas nuevas? Que somos salvos por fe y no por obras. No por lo que yo haga en el cuerpo, es por lo que yo haga en mi espíritu con mi cuerpo. Es servirle a otro. Como cuando Cristo hizo el milagro en la mujer que tenía 12 años de enfermedad, que cuando tocó su manto se curó, que le criticaron que como él iba a curar gente el día sábado. Y él le dijo: ustedes el día sábado ayudan a sus ovejas y yo no puedo libertar a un hijo de Dios que estaba en conflicto. Es importante. Dios le dijo: mi padre y yo trabajamos el sábado. Sorprendente. Él vino en benignidad, en humildad y sujeto a la palabra de Dios, en mansedumbre, a tener misericordia para salvar a todos los condenados. ¿Cómo lo podemos salvar? Enseñando el modelo de salvación que Dios decidió que era.